Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso estamos ya en el encuentro número 24, el anteúltimo encuentro de economía peronista, materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico peronista de la independencia económica, la tan necesaria y urgente independencia económica en la República Argentina, recordando siempre el lema de esta materia, así la verdad 16 del peronismo. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y seguimos entonces con la cuarta parte de esta materia de economía peronista que se refiere a las realizaciones de la economía social justicialista y entramos ya a la primera parte del último capítulo de economía peronista que se refiere ni más ni menos a lo más importante, a las bases de la independencia económica, que es la pretensión, la única pretensión que uno tiene al compartir estos textos con ustedes, llegar a una mejor comprensión del sentido, el significado y la importancia de la independencia económica. Recordando siempre el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental económico de esa tan importante independencia económica, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza de los argentinos para los argentinos, reactivar también la economía y por último realizar una justa distribución de la riqueza. Y en este capítulo 12 vamos a ver entonces las bases de la independencia económica y hoy vamos a compartir con ustedes estos 5 primeros temas de este capítulo 12, bastante extenso, en la que hoy ahora compartiremos las bases de la independencia económica, la economía nacional en su relación con la economía mundial, el tercer tema, la interdependencia económica, el cuarto, el capital nacional y el capital foráneo, y por último, la formación nacional y la nacionalización de capitales. Para en el próximo encuentro compartir con ustedes el tema tan importante hoy, viernes 3 de julio de 2020, el tema de la deuda externa, los medios de comunicación, los mercados de financiación, la defensa frente a los cambios de la coyuntura económica internacional, la defensa frente a los intereses económicos financieros foráneos, la independencia económica y la soberanía política, y por último, la independencia económica y la justicia social. Empecemos entonces por el primer tema, o sea, las bases de la independencia económica. Y escuchemos bien. El objetivo de toda la política económica del país es la independencia económica. Repito, el objetivo de toda la política económica del país es la independencia económica proclamada en julio de 1947 en la Casa de Tucumán y que en el segundo plan quinquenal tendía a consolidarse en el plan quinquenal de 1953 a 1957. En el preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica se declara solemnemente a la faz de la tierra la justicia en que fundan su decisión los pueblos y gobiernos de las provincias y territorios argentinos en aquella época,
de romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el país y recuperar los derechos del gobierno propio de las fuentes económicas nacionales. La nación alcanza su libertad económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Declaración de la Independencia Económica en julio, 7 de julio me parece, de 1947 en la Casa de Tucumán. Aquí tenemos algunos puntos que vamos a destacar. Primero, romper los vínculos dominadores del capitalismo foráneo enclavado en el París y que todavía siguen 70 años después. Recuperar los derechos del gobierno propio de las fuentes económicas nacionales y el derecho de darse las formas que exigen la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Si esto no es revolucionario, si el peronismo no es revolucionario, ¿qué es ser revolucionario? En estas expresiones está condensada toda la política económica y social que se viene siguiendo desde entonces. Toda la política económica y social está enclavada en la independencia económica. El aspecto decisivo en el desarrollo de nuestra política económica a partir de la iniciación del gobierno del general Perón ha sido el de eliminar de la conducción económica todos aquellos obstáculos, todas aquellas ataduras que impedían que el gobierno pudiese formular un plan de desarrollo de nuestras riquezas económicas con toda la amplitud que requería esa tarea. Aquí la expresión capitalismo foráneo, escuchemos bien, es lo que el presidente de la República en varias ocasiones ha expresado como aquella acción del capital extranjero que ha tenido intervención o se ha enclavado dentro del país para hacer conexiones o manipuleos de carácter político dentro del mismo. Si lo hemos sufrido los últimos 4 años, desde 2015 a 2019. Ese es el significado de capitalismo internacional y capitalismo foráneo que hemos padecido los argentinos tantas veces y seguimos padeciendo. El gobierno, con la formulación de los planes quinquenales, toma las directivas precisas para el desarrollo de las fuentes económicas nacionales. Tomó las cosa que lamentablemente no tenemos y queremos recuperar. La parte final de este preámbulo en el que invoca la libertad que alcanza la nación para poder darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana, son los otros grandes capítulos que abarcan la justicia social y la independencia económica. Veamos entonces el tema 2 de este capítulo 12, de este último capítulo de Economía Peronista. La economía nacional en su relación con la economía mundial. El criterio que guía nuestra conducción económica es un criterio de independencia, no de aislacionismo. La posición de nuestro país, la solidaridad tradicional con los pueblos del mundo, especialmente con los pueblos de América, de ningún modo nos lleva al aislacionismo. El general Perón, en el mensaje del 1 de mayo del 50, dijo: tal vez no sea inútil repetir que el sentido de nuestra independencia económica no es de orden aislacionista. No podría concebirse así de ninguna manera. Sería una orientación opuesta a nuestra misma tradición de solidaridad
que mantenemos con los demás pueblos del mundo y en especial con nuestros hermanos de América desde el mismo momento de nuestra emancipación política. Independencia económica no es aislacionismo ni tampoco autarquía económica. No lo podría ser para un país como la Argentina, que tiene una economía abierta. Tener una economía abierta, que es lo opuesto a economía cerrada, significa tener un grado de conexión con el exterior de cierta magnitud. En el mundo no existe país que tenga en forma absoluta economía cerrada. Tal vez el país que más se aproxima a ese tipo de economía sea Estados Unidos, que proclama la libertad, en donde el comercio exterior, o si tomamos una rama del comercio exterior, la importación, representa apenas el 3% de la renta nacional en aquel momento. En cambio, para un país de economía abierta, ese porciento se hace más elevado. Vale decir que para la vida de las naciones, económicamente hablando, la proporción de su riqueza nacional que se conecta con el exterior es el signo que nos indica hasta qué grado ese país está abierto a la economía de los otros países. Otro aspecto que cabe señalar en este orden es que la política económica de la República Argentina ha sido tradicionalmente solidaria con todos los pueblos y especialmente con los pueblos de América. La evolución más reciente en esa materia nos advierte que esa solidaridad se hace sobre la base de la unión de los pueblos de esta parte del mundo, que todavía no la hemos logrado y que seguiremos bregando para lograrlo. En particular, con los países limítrofes, nosotros tradicionalmente hemos mantenido un tipo de relación que a través del tiempo ha cultivado ese principio de solidaridad. Se puede reflexionar ahora con la perspectiva del tiempo y la experiencia de la actualidad, que lo que en una etapa primera, cuando la preocupación principal era la independencia política, la solidaridad tenía un sentido eminentemente político y de liberación y de liberación para poder constituir naciones libres. Actualmente se repite de nuevo ese episodio, pero con otra base. Hoy priva la base económica, principalmente todo lo que está alrededor de la elevación del nivel de vida de la masa trabajadora de esta parte del mundo. Este es el sentido, el significado, la importancia que tiene para nosotros la unidad latinoamericana. De ahí entonces el paralelo entre los dos acontecimientos, entre las dos etapas de la liberación, la de la independencia política y la de la independencia económica. Y veamos entonces ahora el tema 3 referido a la interdependencia económica. Desde el punto de vista internacional, el fenómeno de la interdependencia económica es muy similar al que podemos observar en el plano nacional de cualquier país. Se ha señalado que entre los dos grandes sectores de la actividad económica, la agropecuaria, o sea, la actividad del campo, y la industria, o sea, la actividad de la ciudad, se mantiene una cierta relación que ha preocupado más, cada vez más, en estos últimos tiempos. Cada vez más en estos últimos tiempos. A medida que se ha ahondado en el conocimiento de la realidad económica y social, se ha llegado a descubrir que el mantenimiento del equilibrio de estos sectores es fundamental para la salud económica de los pueblos.
lo que hoy se sostiene como principio de política internacional en materia de relaciones entre países altamente industriales y países que exportan materias primas y alimentos, apremia a partir de la terminación de la Guerra Mundial del 45, pues ha sido evidente que la desigualdad en ese sentido es el mayor peligro para la paz y sigue siendo el mayor peligro. La equidad entre la agricultura y la industria es un problema, primero y ante todo, de equidad de retribución en el trabajo. Para medir si el trabajo agrícola es remunerado en equidad con el sector industrial, es necesario ver si el ingreso del hombre y la mujer que trabaja en el campo es similar al ingreso del hombre y la mujer que trabaja en la ciudad. Naturalmente, los precios a que se vende la producción es el principal elemento que hay que tomar en cuenta. El principal elemento que hay que tomar en cuenta. Por eso es que internacionalmente la política argentina tiende a buscar una equidad entre los precios de los artículos que exportamos y los precios de los artículos que importamos. Esto es, entonces, en los hechos y en la realidad lo que significa interdependencia. Además de esto, debe pensarse que un método de política económica de esta naturaleza no nos puede llevar sino a una amplia cooperación entre los diversos pueblos. Decía el general Perón en su mensaje al Congreso Nacional el 1 de mayo de 1947. En el concierto de las naciones, la Argentina no puede abastecerse a sí misma ni practicar ese aislacionismo suicida que fue la característica de otros tiempos y de otras naciones. Es necesario intensificar el intercambio comercial, cuidando de defender la producción nacional en el exterior, y seguir una sana política en materia de importación de los productos esenciales para nuestra economía. Y en 1950 agregaba, en cuanto nacionalizamos el sistema de comercio de nuestros productos, lógicamente fijamos los precios que queríamos cobrar por ellos. Por aquellos tiempos, en una reunión internacional se fijó el precio mundial del trigo, muy inferior al fijado por nosotros y que no aceptamos nunca para nuestras operaciones comerciales. Yo no quiero discutir el derecho que aquella conferencia tenía para fijar el precio mundial de un producto que solamente 3 o 4 naciones podían mandar al mercado internacional. Pero me permito recordar ahora que quienes entonces nos acusaban desde el exterior de hacer una política totalitaria de economía dirigida, veían con buenos ojos el dirigismo económico internacional, que era ni más ni menos el que sancionaba como método la Conferencia Mundial del Trigo, fijando sus precios internacionales en perjuicio nuestro, ¿no? A propósito de esta posición de la Argentina en el campo internacional, debe recordarse que en esta posguerra, o sea, recordemos siempre que esto está escrito en 1954, se refiere a la última guerra del 45, finalizada en el 45, diversos factores y circunstancias confluyeron para enfrentar una situación que se hizo cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Si bien el plan Marshall aparentemente fue un procedimiento de salvataje financiero ofrecido por Estados Unidos a los países de Europa, en el fondo llevaba la intención de proteccionismo agropecuario disfrazado. Por eso no nos dejaron entrar a nosotros. Estados Unidos terminó la guerra con una producción agropecuaria incrementada. El aislacionismo que produjo la guerra, la desconexión de los mercados de abastecimiento en el momento en que nosotros en la Argentina estábamos en la Argentina
estábamos quemando los cereales como si fuera carbón. En los Estados Unidos se ampliaban los cultivos y se aumentaban las producciones que se necesitaban para los pueblos europeos en los años de guerra. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos tuvo que buscar la forma de seguir haciendo producir a sus agricultores. En el fondo, se trataba simplemente de sacar dinero a través de impuestos de los contribuyentes del país y entregarlo a los europeos para que adquirieran sus abastecimientos alimentarios en Estados Unidos. De todo el monto de ayuda financiera que dio Estados Unidos en el Plan Marshall, prácticamente el 60% fue invertido en la compra de alimentos y otras materias primas llevadas de la zona del dólar. Un negocio para ellos, ¿eh? Un negocio para ellos. Y veamos el tema 4 del capítulo 2. Capital nacional y capital foráneo. La posición del capital foráneo frente al nacional ha quedado perfectamente definida en la ley 14.222. Recordemos siempre que este texto es de 1954. Ley denominada de inversiones extranjeras o de erradicación de capitales extranjeros. En esa ley, por primera vez, se establecen condiciones para la inversión extranjera. Una de las condiciones para la inversión extranjera es que debe estar en el mismo pie de igualdad que el capital nacional. En el mismo pie de igualdad que el capital nacional. A propósito, una de las cláusulas más importantes que tiene esa ley es la que se refiere a la capitalización de las utilidades que excedan del 8% que corresponde a la parte de utilidad cuya transferencia al exterior se garantiza. Esas utilidades estarán en el mismo plano de tratamiento que el capital nacional. Con la ley se precisa cuál es y hasta dónde alcanza el derecho del inversor para exigir a las autoridades monetarias la transferencia de sus utilidades y eventualmente el retorno del capital al país de origen. Vale decir que desde ese ángulo la ley es estrictamente financiera. En todo lo que implique una cuestión más amplia o una cuestión vinculada a la política general que sigue el país en materia económica interna, en legislación social, etc., tanto el capital nacional como el extranjero están en un mismo pie de igualdad. Otro punto importante que también tiende a precisar la ley y que está contenido en el segundo plan quinquenal es el ámbito de la economía nacional que se reserva para el capital extranjero. El ámbito de la economía nacional, no cualquier ámbito. Los campos que se consideren privativos para su manejo por parte del Estado son todos los servicios públicos nacionalizados que, de acuerdo con la Constitución, deben estar en manos del Estado, todos los servicios públicos en manos del Estado, como así también las fuentes de energía, de combustibles y de minerales, que en virtud del artículo 40 de la Constitución del 49, de 1949, constituyen propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Esos campos, entonces, que han sido nacionalizados, son campos donde las actividades privadas pueden intervenir solo en lo subsidiario, pero no en lo sustancial. Todo esto lo hemos perdido. A propósito de este asunto, conviene recordar que el fondo de la discusión que se ha debatido en el Congreso ha sido justamente eso.
pero como una digresión, me alegro mucho de compartir este texto con ustedes en 2020, como para ver cómo era o cómo fue la independencia económica del peronismo. La oposición parlamentaria señaló que esta ley era una nueva forma de entrega de la economía al capital internacional y se encargó de señalar justamente que cualquiera sea la forma como interviniese el capital extranjero en los sectores que, de acuerdo con la Constitución Nacional, están reservados al Estado y en particular en la industria del petróleo, significaba un grave peligro para la independencia económica que se había proclamado en 1947. La oposición tratando de defender la independencia económica. Da risa, ¿no? Como si ahora el PRO quisiera defender la independencia económica. Si bien este es simplemente un planteo político, es conveniente que se reflexione a fondo para poder aclarar la falla de una oposición de esa naturaleza. Todo lo que sea un servicio auxiliar, todo lo que sea una parte subsidiaria en estos sectores, no puede significar un peligro para el país. Por ejemplo, si se trata de instalar un oleoducto de Campo Durán, Salta, San Lorenzo, Santa Fe, y en la construcción de ese oleoducto se dan facilidades a empresas extranjeras que contribuyan a hacer ese trabajo, eso no significa entregar el dominio de la producción del petróleo al capital extranjero. Y en verdad que con el gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, ya hay una experiencia. Una de las principales empresas que trabajó allí fue una empresa extranjera que tiene capitales de origen italiano. Entonces, las reglas generales para la utilización del capital son aplicables tanto al capital extranjero como al capital nacional. Es decir, que en términos de su utilización interna, el capital extranjero tiene que estar dentro del mismo cuadro en que se desarrolla el capital nacional. En el mismo cuadro que se desarrolla el capital nacional. La Constitución de 1949 establece que el signo definitivo para la aplicación o desarrollo del capital es que se ponga en función social, se ponga en función social, todo en el peronismo en función social. Y en esto, lógicamente, tiene que aplicarse el mismo criterio, tanto para el capitalista nacional como para el capitalista extranjero. Desde el punto de vista cuantitativo, según la magnitud de capital extranjero, conviene señalar que en ningún momento en estos últimos años, y menos en la actualidad, o sea, en 1954, el capital extranjero es preponderante dentro de la economía argentina. El general Perón explicó en una ocasión a periodistas de agencias extranjeras que en el mejor de los casos el capital extranjero viene en forma de colaboración con el ahorro nacional, vale decir, que siendo la base sustancial para el desarrollo del segundo plan quinquenal el ahorro del pueblo argentino, como agregado a él, es bienvenido el capital extranjero en los términos que lo dijo el general Perón. La proporción de capital extranjero invertido dentro del país en el conjunto de capital que hay en el desarrollo de nuestras riquezas escasamente alcanza al 6% o alcanzaba en aquella época. Ahora creo que es el 30 y pico. Y haciendo números según una encuesta realizada por el Banco Central de la República Argentina en 1949, el monto total de inversiones extranjeras se estimó en 7.300 millones de pesos moneda nacional. A esa fecha, si hacemos la estimación de cuánto era el capital que había en ese entonces, llegamos a la conclusión de que posiblemente podemos apreciarlo en unos 140.000 millones de pesos. Entonces, la relación de 7.300 millones sobre 140.000 millones nos da alrededor de un 5%. Esto es una relación con el conjunto de la economía del país en 1949.
Si se quisiera hacer una comparación más ajustada, lógicamente debe tomarse solamente el ámbito de actividades donde está invertido el capital extranjero, claro, y ver el conjunto de actividades dentro de ese ámbito y entonces se obtendría una comparación más ajustada. La inversión en energía, la inversión en la industria pesada, en la industria metalúrgica, etc. Desde el punto de vista del desarrollo del segundo plan quinquenal, entonces, el ahorro nacional es la base de las inversiones a realizarse y en particular de esa parte del ahorro que va hacia las inversiones del Estado nacional. Recordemos que al hablar de inversiones del Estado, como un capítulo especial del plan, señalamos que el monto de esas inversiones se estima en un 30%, o para decir más precisamente en un 33%, o sea, la tercera parte del ahorro nacional estimado. Pueden señalarse tres grandes resortes en la producción de nuestra economía. Primero, el crédito bancario. Segundo, la utilización de las divisas. Y tercero, el ahorro extranjero que viene en forma de capital o de inversión. Las reglas a aplicar en uno u otro caso tienen que ser similares en la medida en que se hace un método selectivo para el otorgamiento del crédito, a fin de que los recursos financieros se utilicen con un propósito definido, en este caso que surge del segundo plan quinquenal. Bajo un criterio de prioridades que ya las vimos, el capital extranjero tiene que estar en la misma línea. De ahí es que para decidir en esta materia se necesita tener ese criterio de prioridad de que nos habla el segundo plan quinquenal. Prioridades para el desarrollo industrial, para el desarrollo minero, para el desarrollo económico y social y en particular para el desarrollo de las inversiones del Estado. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado este anteúltimo encuentro referido, ni más ni menos, al tema central de este libro, de este tratado de economía peronista, que es el de la independencia económica.